Uno de los problemas que tiene el acoso escolar es que normalizas todo aquello que te hacen. Es decir, cuando te lo hacen de manera constante, he de decir que el bullying es un acoso físico y psicológico a una persona de manera continua. Tirarme por una escalera, clavarme un boli en la mano y posteriormente iba al cuello, escupirme, tirarme la mochila por las ventanas, pegarme una paliza entre unos cuantos en el recreo, que se bajaran los pantalones y, en fin, en el lavabo intentaran encima. O sea, son cosas que se te quedan grabadas y que tienes que aprender a vivir con ello. Yo creo que todos hoy en día conocemos a alguien que ha sufrido. ¿Qué edad? 14 años, piso del edificio, escaleras abajo, se tiró por el hueco. Era una niña que a priori tú la ves y no estaba sufriendo acoso escolar. ¿Qué radar, o sea, qué tiene tu radar que puedan implementar en casa padres que puedan tener esta sospecha? Mira, algo que hago yo mucho en la escuela y que es una tontería. Es una tontería como una catedral, pero funciona. El bullying es un aspecto que marca la vida de una persona y es algo que nos conmueve mucho en el canal. Hoy en la entrevista tenemos a Brian Giner, un influencer en Instagram que está haciendo cosas maravillosas para prevenir el bullying. Además es profesor y trabaja con estos alumnos. Os dejo con la entrevista. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de The Yes Man Show. Hoy tenemos una temática que me conmueve y conmueve al canal mucho desde que empezamos y que estoy deseando compartir con vosotros. Como sabéis, somos el canal que combate esa infelicidad continua, esas historias en las que nos ponemos máscaras en redes sociales con historias de verdad, con historias únicas, como la que traemos hoy con Brian Giner. Dedico el programa de hoy a quienes saben que todos merecemos las mismas oportunidades, a quienes luchan por una infancia digna siempre y quienes entienden que experiencias demasiado fuertes de niños marcaron sus vidas. El invitado de hoy, entre otras muchas cosas para que lo vayáis conociendo, es locutor, educador social y activista contra el bullying con miles de seguidores. Es una persona con un propósito y el enfoque correcto y estoy deseando entrevistarle. Y además, golpeado siempre pero no derrotado, como su libro. Brian, muy bienvenido al programa. Un placer, muchísimas gracias. De verdad que me emociona un montón tenerte aquí porque vamos a tocar un tema que, aunque yo no lo he vivido personalmente, sé que es algo demasiado normal, como es el bullying. Sí, cada vez más. Cada vez se normaliza más el acoso escolar. O sea, es un problema social grave que tenemos. O sea, es justamente al revés. ¿Tú opinas que cada vez va a peor? Sí, cada vez va peor. Y más por un poco las herramientas que tenemos cada vez más a mano, como el teléfono, las redes sociales, eso... Quieras o no, ha magnificado en el tiempo algo que hace unos años se quedaba en el aula y ahora te lo puedes llevar a tu casa o a donde sea. Quiero poner como ejemplo que en este caso tú escribiste al canal porque sí. Viste algo de nuestro contenido y te pareció que es una historia que podemos contar y a nosotros nos encantó conocerla. Por supuesto estáis aquí. Esto lo pongo como ejemplo para que sepan cómo nos conocemos, cómo nos conocimos, que siempre es bueno, pero sobre todo porque si vosotros también creéis que podemos hacer algo para impactar positivamente desde este punto de vista, de gestión emocional, de impacto en las personas, escribirnos sin ninguna duda. Nosotros estamos ahí y el propósito del canal es este. ¿En qué momento tienes claro tu propósito, Brian? Bueno, todo esto empieza un poco mi oleada de hacer contenido y también de estar un poco centrado más en el activismo. Es cuando acabo el instituto, después de haber sufrido 12 años de acoso escolar. Y con mi madre y mi padre nos planteamos la idea de hacer un vídeo para YouTube desde un punto de vista muy realista, ¿no? El explicar en un vídeo, pues eso, lo que yo había sufrido, sin dar tampoco muchas señales de pues autolesiones que hubiera podido tener o incluso nombres y apellidos, porque es algo ilegal publicar algo así, porque al final estás difamando y bueno, pues no se podía hacer de esa manera. O sea, una vez pasaste el periodo, decidiste contar tu historia en un vídeo de YouTube apoyado por tu padre y tu madre. Sí, correcto. Ese vídeo se publica, lo ve mucha gente y años más tarde, 2 años más o menos, mi madre me dice, oye, ¿por qué no haces un libro? ¿No? En esta vida había que hacer 3 cosas, ¿no? Es lo que ella siempre me decía. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Y nada, pues siempre hago la broma, ¿no? De que decidí empezar por un libro. Y hasta hoy el libro ha funcionado muy bien, sigue funcionando muy bien, está en internet.
y es una herramienta que se está utilizando en las escuelas como otras muchas cosas. ¿Cómo pueden encontrar tu libro? Buscándolo, simplemente poniendo golpeado pero no derrotado o mi nombre, Brian Giner, en las redes sociales y ya les aparecen las búsquedas. ¿Tus padres eran creadores de contenido cuando te apoyaron a ese tema de YouTube? No tiene nada que ver. Ellos la verdad es que estaban muy al margen de todo esto. O sea, ya les costaba enviar una nota de audio en WhatsApp como para poder ser creadores de contenido. O sea, eran un poco anti-tecnología. Pero sí que es verdad que me seguían en todo lo que hacía, ¿no? Y creían en que las redes sociales eran una herramienta pues muy positiva para... También es un arma de doble filo, de decir, ¿no? Pero para ayudar a los chavales que yo creo que en su momento, y ahora más, lo utilizan de manera como un salvavidas a veces, ¿no? Os recuerdo que el programa de hoy, sobre todo muy importante para todos los que os identifiquéis con historias que vamos a tratar, lo va a analizar Rocío Marín, nuestra psicóloga asociada del Centro de Psicología Emotiv, para que podáis, en lo que os identifiquéis, poder mejorar y que impactemos positivamente en vosotros después de cada programa. Además podéis usar nuestra inteligencia artificial y nuestra guía para la ansiedad, que aquí tienes el link en nuestra web, para que os ayude también en vuestro día a día. Vamos con la primera sección del programa, Brian, que es la pregunta rompedora. Venga. Y quiero darle un enfoque diferente al tema del bullying en tu experiencia personal y luego en historias que nos quieras compartir y que con las que podamos ayudar. ¿En qué crees que te ha beneficiado haber pasado esa etapa? En haber encontrado los ítems para conectar con las personas que lo están pasando mal. Es decir, a lo largo del tiempo que he estado haciendo el activismo, pero también que he realizado charlas, me he dado cuenta que hay mucha gente que sufre en silencio y, bueno, yo fui una de las personas que lo sufrió en silencio, ¿no? Pero el detectar esas personas que lo están sufriendo, porque a veces expresas sin quererlo, el cuerpo al final tiene memoria y de manera involuntaria expresas cosas que por mucho que tú no quieras pasan, ¿no? Pues tengo ese don de poder detectar cuando alguien lo está pasando mal o está sufriendo algo en la escuela y lo puedo cerrar de una manera muy tajante, o al menos intentarlo. Es seguramente la parte más interesante de la entrevista, pero necesito de vosotros 30 segunditos solo, porque os tengo que hablar de Trifón. Es una operadora móvil y fibra que apoya este canal y que tiene como valor fundamental la sostenibilidad. Por cada tarifa contratada de sus clientes, plantan un árbol a nivel internacional. Tienen un objetivo en el que en 2050 habrán plantado 1.000 millones de árboles. Porque todo lo que hacemos hoy día a nivel con teléfonos, con internet, puede impactar mucho en el mundo. Y ellos los tienen como valor por bandera. A día de hoy son uno de los más competitivos a nivel precio y calidad. Y además que sepáis que si contratáis con el código promocional que os dejamos aquí en la descripción del vídeo, tendréis servicio totalmente gratuito hasta el 1 de mayo. Podéis usar todo el servicio de telefonía y de internet de forma gratuita hasta el 1 de mayo. Aquí en la descripción tenéis el código promocional y el acceso a sus redes. Cuéntanos un poco más a qué te dedicas hoy y cómo decides trabajar en una escuela cuando tu experiencia ha sido muy negativa en una escuela. Pues mira, yo estudié auxiliar de enfermería, que no tenía nada que ver con lo que vamos a hablar hoy en el podcast, pero siempre he tenido una vena que ha corrido por mi cuerpo, ¿no? La sangre de querer ayudar a los demás. Mientras trabajaba en el hospital en turno de noche, me puse a estudiar integración social porque aún así veía que en un hospital ayudaba pero me quedaba corto, ¿no? Al final la gente que venía al hospital tenías que darle una visión positiva de todo, pero yo quería ayudar a los más pequeños porque es el futuro y porque también me sentía muy conectado con ese público. Entonces empecé a estudiar en Madrid, justamente, me lo saqué y entré en una escuela hasta el día de hoy que estoy trabajando en una escuela de Barcelona, en Tarrasa. Entonces mi titulación es integrador social. Al margen de todo esto, también creo contenido en redes sociales frente al activismo. Es decir, yo tengo mi libro publicado y gracias al libro pues realizo charlas en universidades, institutos, colegios públicos, luego también en medios de comunicación. Soy un poco la imagen, por decirlo así, cuando hablan de acoso. Yo y más compañeros, pero tenemos esa imagen. Y también, para acabar, tenemos una asociación que se llama Trencats, que es Rotos en catalán, que básicamente da soporte a las familias. Tenemos gente que está, es muy profesional y está metida en el mundo de la psicología, de la policía, de peritos judiciales, que dan ayuda pues eso, a las familias que se encuentran perdidas, a lo mejor cuando activas un protocolo y nadie te ayuda o nadie sabe cómo hacerlo, ¿no? Cómo gestionarlo.
¿Recuerdas la primera historia de la persona que ayudaste? Sí, porque fue en una charla en el centro donde yo sufrí acoso escolar y unos meses, un año más tarde pude hacer una charla en ese centro y wow, me di cuenta de un chaval que lo estaba pasando mal y que yo lo conocía. Solo un año después de haber salido tú. Sí, sí, ¿Y sí, tú sí. estabas preparado emocionalmente para estar No, ahí ya? no, y me di cuenta luego. Me di cuenta luego. Al final, cuando te pones a hacer una charla, y hoy en día me pasa, tú estás en una clase hablando, estás interactuando con los chavales, y la mínima señal que hay en la clase ya, pum, te conecta, ¿no? Te teletransporta en aquel momento sin quererlo. Y se hace una subida importante hacia arriba. Porque pese a que hayan pasado los años y creas que lo tienes muy interiorizado y que puedes con todo, a veces la salud mental te frena y te dice, para, porque eres humano también, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta que estabas sufriendo bullying? Pues me di cuenta tarde, porque uno de los problemas que tiene el acoso escolar es que normalizas todo aquello que te hacen. Es decir, cuando te lo hacen de manera constante, he de decir que el bullying es un acoso físico y psicológico a una persona de manera continua. De hecho, tú hablabas de violencia escolar, no acoso Violencia, escolar. sí. Es violencia escolar porque me parece que es una manera de expresarlo más correcta, ¿no? Porque al final lo que te hacen es violento, es una violencia, es una agresión. Y a mí, bueno, yo me di cuenta tarde porque cuando quise enterarme o le quise decir a mis padres, oye, creo que me están haciendo algo que no es correcto, a mí ya me habían hecho mucho daño. Ítems que me pasaron, tirarme por una escalera, clavarme un boli en la mano y posteriormente iba al cuello, escupirme, tirarme la mochila por las ventanas, pegarme una paliza entre unos cuantos en el recreo, que se bajaran los pantalones y, en fin, en el lavabo intentaran mearme encima. Fueron episodios que, al igual que la soledad, el que te fueras el último que te cogían en el grupo de clase, ¿no? En el recreo o en educación física. O sea, son cosas que se te quedan grabadas y que tienes que aprender a vivir con ello también. Porque yo creo que todos hoy en día conocemos a alguien que ha sufrido. Y eso es muy triste. O sea, yo hablando contigo antes de empezar me he dado cuenta que es cierto, o te ha pasado, o conoces a alguien cercano que te ha pasado, o lo has visto. Sí. Normalmente una de las tres se da. Sí, y me he dado cuenta también que los que hemos sufrido acoso normalmente somos personas que estamos un poco más desarrolladas en el ámbito creativo. Es curioso, pero mucha gente que me ha dicho, yo he sufrido acoso escolar, pues ahora es actor, ¿no? O es actriz, o es empresario, o, ¿no? O sea, está muy metido en la creatividad. A lo mejor también tenemos esa parte de que nos han juzgado porque somos... Diferentes. Sí, El ¿no? clavo que sobresale, hay un mecanismo grupal de defensa que es vamos a martillarle. Esto lo habla mucho la película de Wonder, una película increíble. Invito a todo el mundo que lo vea. Un niño que es diferente socialmente porque no es aceptado y al final nos damos cuenta de que todos somos iguales, ¿no? Vamos a ir a la sección Mi Minuto de Gloria, donde quiero que, aunque vamos a lanzar preguntas muy concretas para dar respuestas también muy concretas, vamos a profundizar un poco en lo que estamos hablando ahora. Por supuesto. La primera, me gustaría ver el entorno familiar como de importante es. Primero contigo y luego iremos a casos que hayas conocido y que puedan ayudar. Cuando a ti te hacen ese tipo de cosas que ni vamos a nombrar otra vez, cuando vuelves a casa, ¿qué dicen tus padres? ¿Se dan cuenta? Se daban cuenta y no. Es decir, yo es que intentaba ocultarlo muy bien. Claro, esto es el handicap y el problema que yo tenía. Yo me callé mucho tiempo por dos partes, porque una, no entendía lo que me hacían, lo normalicé, y otra porque tenía miedo a que si lo decía, pues que esto fuera más, mis padres fueran al colegio y al final es una bola de nieve, ¿no? Que se va haciendo más grande. Lo que sentía yo era miedo. Pero bueno, sí que es cierto que la familia es el pilar de todo. O sea, si no tienes un pilar como la familia que te ayuda, que está contigo y al final que es el que te refuerza como persona, se te complican mucho las cosas. Tanto tú como niños que estén en situaciones familiares, esa necesidad de ocultarlo es vergüenza. O miedo, o no comprender nada de lo que te hacen. O sea, al final no hay una conclusión clara. Conozco a gente, bueno, el que está conmigo en la asociación, que es José Manuel, que su papá, su hija, perdón, se quitó la vida por acoso escolar, se llamaba Kira, de Barcelona. ¿Con qué edad? 14 años. Se precipitó desde el último piso del edificio, escaleras abajo.
se tiró por el hueco. Era una niña que a priori tú la ves y no estaba sufriendo acoso escolar. No tenía nada por lo que lamentar, ni los padres sabían que estaba sufriendo acoso escolar, ¿no? Pero cometió ese acto y lo dejó escrito en el móvil. Claro, entonces cuando me hacen la pregunta de ¿y cómo pueden saber los padres que está sufriendo acoso escolar? Es que es muy difícil. Es que es muy difícil porque no hay algo que sea... Si es esto, ¿no? No es así, no funciona así. ¿Y cómo pueden saberlo en la escuela? Pues mira, yo trabajando ahora con los chavales, me reitero a los acontecimientos. Tú ves a un chaval todos los días, ves cómo interpreta las cosas, cómo habla, cómo relaciona las cosas o incluso cómo viste. Cuando ves algo que de lo que lleva haciendo 3 años ya no lo hace, o 1 año, ya no es el mismo, puede ser por 2 cosas. Una, porque está en la edad en la que pues está conociendo, está cambiando, o puede ser que hay algo que le impide ser como quiere ser. ¿En qué punto decides ir a casa y decir, oye, no puedo más? Pues esto fue un acontecimiento, una agrupación de acontecimientos. Claro, yo, por ejemplo, paraba el despertador a mi madre por las noches, porque así, cuando ella se despertara de manera involuntaria, no dijera, ¿por qué se ha parado el despertador? ¿No? O le falta la pila. Y en verdad había sido yo que durante la noche me había levantado y lo hubiera parado. Porque así esas horas que no iba al colegio eran horas que yo estaba en mi castillo, en casa, y estaba salvado, no iba. Entonces, bueno, pues al final pues mi madre se fue dando cuenta de cosas, ¿no? Enfermedades que yo me inventaba de cualquier tipo y decía, era imposible que este niño tenga tanto dolor de barriga, tanto dolor de cabeza, que tuviera migraña, o sea, era imposible. Y bueno, al final les dije que lo que me hacían en la escuela, no le dije que era bullying, porque yo vengo de una época, bueno, estamos muy a la misma, yo tengo 25, tú tienes 29, donde los móviles prácticamente no existían, las redes sociales no existían, no había protocolos, entonces le decía que me hacían cosas de niños y que, bueno, pues que teníamos que intentar hablar con el centro para que parasen, por favor, porque yo vengo de una familia que no ha sido adinerada, ha sido siempre humilde y donde comprar los libros del colegio era una misión de meses para poder pagarlos y que me los rompiesen a la semana del curso explotando un zumo en la mochila, pues como entenderás, llegar a casa y decirles a mis padres, papá, mamá, los libros que tanto han costado comprar ya no están. ¿Te sentías fatal? Claro, o sea, yo tenía que ocultar también un poco porque al final también te habías hecho adulto y veías que eso dolía, ¿no? ¿Y qué acción se toma cuando das el paso? ¿Te sentías apoyado desde el número 1? ¿Te sentías más seguro? Sí, por mis padres, por supuesto. Lo que no me sentía apoyado es con los profesores o con el equipo directivo. Estamos en un momento social que sí que es verdad que estamos falta de recursos. Los profesores no tienen culpa, la gran mayoría, de todo lo que está pasando. Los tienen los de arriba, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hablamos de acoso escolar, que no es un delito el acoso escolar. O sea, cuando hablamos de bullying es un conjunto de delitos. Pero si te metes en el Código Penal, delito por acoso escolar no existe. O sea, no está formado como tal. Entonces, yo soporte por escuelas que pasé por 3, o sea, yo me cambié 3 veces de centro educativo. En los 3 me decían bizco, me llamaban gordo, me llamaban de todo, me insultaban, me amenazaban, hacían ciberbullying y nadie se puso en contacto con mis padres para decir, oye, me está pasando algo. En primaria, bueno, en infantil, cuando me hacían aislamiento social, no había un profesor o una profesora que... ¿En infantil? En infantil. En infantil yo iba con parche en un ojo y iba con gafas. Claro, era el rarito en aquel momento, así lo catalogaban, y no había ningún educador que me incluyera en el grupo, al contrario, o sea, me aislaban y no hicieron nada por incluirme. Claro, el problema no era mío, yo era un niño, el problema era de la gente que estaba ahí profesional que no supo incluirme en ese grupo. Que no están preparadas, de hecho. No, y en secundaria, pues primaria fui camelando como podía y secundaria era la selva, o sea, para mí secundaria es la Amazonas. Es Jurassic Park, o sea, es sobrevive como puedas, porque hay un bicho acechando cuando menos te lo esperas. O sea, un nivel de estado de supervivencia continuo todos los días. Bueno, yo tenía miedo de ir a la escuela. Claro, cuando un niño te dice que tiene miedo de ir a la escuela, pues un espacio seguro no es. Y más cuando a mí el director, delante de mis padres, les dijo que si me pegaban, que yo también pegase.
O sea, claro, si un director de un centro educativo de secundaria de 700 niños que tenía el instituto te dice, si te pegan, pega tú. Su preparación era la de la selva. Claro, o sea, yo me estaba preparando, o sea, yo me sentía Rambo en ese momento. Claro, o sea, sobrevive. ¿Qué crees que se perdió de ti en esos años que te gustaría ver que estuviera aquí? Todo. Yo creo que no viví, o sea, yo he vivido una niñez muy feliz con mis padres, pero yo no recuerdo una etapa escolar feliz. Yo no recuerdo ir a ninguna etapa de irme de colonias o irme de final de curso. Yo no he ido a ninguna graduación. No me he graduado con mis compañeros porque no estaba a gusto. No me he ido de viaje en cuarto de la ESO a Roma porque no estaba a gusto. Ni he dormido en una cabaña con todos mis compañeros. Yo no era feliz en ese momento. Entonces, yo creo que hay una parte de mi personalidad que en esa etapa murió o nunca se llegó a desarrollar, que la estoy desarrollando ahora, a lo mejor con el tiempo, ¿no? Pero yo creo que ese momento a mí me paralizó por completo. ¿Cuál es tu método de actuación ahora con todo lo que haces por prevenir esto? El activismo. O sea, yo no me creo Superman ni creo que vaya a cambiar el mundo ni nada por el estilo. Pero cuando, por ejemplo, no se escribí por mí o por intentar llegar a más gente. No, o sea, yo creo que cuando hacemos un trabajo audiovisual, el mío es audiovisual, el vuestro es audiovisual, el mensaje que tiene este mundo es que al final transmites, ¿no? Es como el arte. El mundo audiovisual es un arte. Y llegas a gente que a veces ni te lo esperas, ni te lo crees, ¿no? Y por mucho que no lo pensemos, a lo mejor hay alguien que conectas. Y el mínimo proyecto a veces es el que más alcance tiene. Yo no quiero apostar por el proyecto de un podcast que tenga millones y millones. Porque al final Que eso... debería también. Sí, pero al final estos podcasts al final buscan otras cosas, ¿no? Yo intento apostar también por gente que sé que tiene muy buenos valores, que sé que tienen un mensaje muy positivo como el vuestro y que llega a gente que de verdad lo necesita. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es una de las cosas que intento, ¿no? Como activista, el intentar abarcar, abrir nuevas puertas y llegar a esa gente. Vamos a ayudar a las personas que nos están viendo ahora mismo. Tú dices que tienes un radar especial para ver esa sintomatología de personas que estén sufriendo bullying, de niños. ¿Qué radar, o sea, qué tiene tu radar que puedan implementar en casa padres que puedan tener esta sospecha? Mira, algo que hago yo mucho en la escuela y que a veces tenemos la falta en nuestro domicilio, a veces porque por nuestra situación laboral o porque a veces tienen que estar más con los abuelos que con los padres o porque no pueden estar tanto rato y están más en extraescolares, es el hecho de hablar. Es una tontería como una catedral, pero funciona. Yo me he encontrado a niños que me dicen muchas cosas y luego los padres me dicen, es que esto nosotros no lo sabíamos. Hablar, simplemente es hablar. Estar con el menor e intentar interactuar de una manera correcta y entenderlo. Y no pensar que todo es tabú, ni tener una pared que nos impida hablar con el menor porque tiene una edad o porque no. Al final hay que tratar las cosas con normalidad. Si se trata el suicidio en primaria porque los adolescentes se suicidan desgraciadamente, pues hablarlo como tal, porque al final es una realidad. Y taparlo, estás al final ocultando una información que realmente es valiosa, porque al final ellos tienen que entender, son personitas y tienen que saber que los actos tienen consecuencias. La mayor tasa de mortalidad en menores de 30 años, si no me equivoco, es el suicidio. Sí. Y en nuestro país estamos en el puesto, uno de los primeros en cuanto a acoso escolar. O sea que blanco y en botella es leche. Sí, sí. Y aquí por lo menos ya le ponemos nombre y tenemos espacios donde estamos hablando de esto. Pero hablábamos antes, por ejemplo, en Latinoamérica, por ejemplo, nos decían, no, allí o sobrevives o sobrevives. En el mundo esto es un tema que... Bueno, es un tema porque aquí en España tenemos la suerte de tener un protocolo que, bueno, una cosa es que esté, otra cosa es que luego se aplique. Que lo aplique y que funcione, porque el protocolo que hay actual es una vergüenza, lo activa dirección, pero el que decide si hay o no hay también está sentado en una silla detrás de un escritorio en un sitio privilegiado de 9 a 2, cobrando muchísimo dinero y no tiene ni idea porque no va ni al centro educativo. Entonces, claro, cuando tú haces un protocolo así y no hay supervisión ninguna, no hay ningún tipo de
recursos por parte de la educación o de la Generalitat de Cataluña, en este caso, yo que estoy en Barcelona, ¿no? De educación, para implementar. O sea, hoy en día en una clase no hay un niño con una necesidad especial, hay muchos. No puede haber un profesor solo o una profesora abarcando haciendo una clase. Mínimo deberían haber 2, porque para cubrir necesidades. Entonces, claro, un protocolo, cuando tú lo hables, tienes que hacer un seguimiento del menor. Un seguimiento para ver si lo que está pasando es verdad o no. No hay personal posible para hacer ese seguimiento. Es inviable. Entonces, en Latinoamérica, que no existe ningún protocolo y que las leyes, pues, desgraciadamente, están un poco hoy en día, bueno, con todo lo que estamos viendo políticamente y demás, que está siendo complicado, el acoso escolar ahí es el menor de los problemas. Y además no es que haya protocolo, no quitemos el foco, o sea, al final es la educación primero, o sea, que al final la base de la posible solución es la educación de los profesionales. Sí. Los profesores deberían ser magníficos psicólogos infantiles. Sí, bueno, los profesores tienen que ser de todo hoy en día. Tienen que ser padres, tienen que ser profes, tienen que ser psicólogos, médicos, tienen que ser absolutamente de todo. Y esto es un problema porque los que están arriba no están dejando delegar, no ponen recursos para delegar. Claro, cuando tú pones una persona que haga de todo, pues al final esa persona se cansa, se quema y nos encontramos en un paradero como ahora, que la gente que está estudiando magisterio y que quiere estar en secundaria, la gran mayoría lo está dejando. Porque hay una falta de respeto. Yo soy de los que dice que la educación se da en casa y que luego en la escuela se hace una continuidad. Pero si la base no viene hecha desde casa, es que lo que vamos a ver luego va a ser un desastre. ¿Nos cuentas tu mejor caso de éxito hasta el momento ayudando a chavales? Pues casos de éxito, mira, yo cuando hago una charla suelo tener un contacto directo con el centro, con el tutor o con quien sea, ¿no? Me gusta saber un poco el feedback. Pero sí que sé, hago un caso sin dar muchos detalles porque no, claro, por privacidad, pero sí que sé de algunos casos que a lo largo de los meses me han escrito y me han dicho que, incluso de familias, que me han agradecido el que haya ido a hacer una charla o el que haya ido telemáticamente, porque a veces en 25 niños que hay en una clase, cuando cae la pieza más fuerte, que es el que hace bullying normalmente, vemos una serie de caídas que no te esperas y que a veces eso es el inicio de algo. Pues de algún foco de acoso escolar que estaba oculto, del silencio que hablábamos al inicio. Y sí que tengo bastantes experiencias de gente que me ha dicho que gracias por haber ido, porque les ha ayudado y les han dado una vista, ¿no? Al final, si tú pones un vídeo en una clase de un PowerPoint hablando del bullying, ¿no? Igual que si hablas de una empresa, pues no es lo mismo que si va la persona in situ y te dice, pues soy un caso de éxito, soy un caso de supervivencia, ¿no? ¿En qué edad crees que es más fácil atajar este problema o se da más? Pues mira, ahora mismo estamos en un rango de edad de los 10 años. Están saliendo casos de acoso escolar en los 9-10 años y de aquí para arriba donde quieras. Tenemos mucha gente que ha sido acosadora en su etapa escolar, que son acosadores laborales. Porque al final, si no lo frenas desde un inicio, es muy posible que en el futuro te encuentres a esas personas, bueno, pues que tengan una figura más poco empática, poco social, donde el acoso o la violencia sea como su pilar. Esto también abre un melón muy importante cuando hablamos de bullying, y es que las personas que hacen acoso también tienen una mochila detrás. Nosotros hemos parado violencias domésticas. Siempre pongo el ejemplo de esta, pero un papá que pegaba a una mamá y el niño estaba presente siempre en casa, claro, ¿qué veía el niño? Claro, violencia. Violencia. Claro, pues en la escuela, ¿qué hacía? Violencia. Porque para él era algo normal. Los niños imitan, claro, imitan lo que hay en casa. Pues bueno, también es muy importante cuando hablamos de una mediación contar con las dos versiones y nunca que estén juntos. Claro. Porque puedes saber muchas cosas. Y a veces, pues eso, ambas partes pues tienen mucho que explicar, y muchos de los errores que cometemos hoy en día como protocolo, como educativos, o sea, centros educativos, es solo fijarnos en la persona que lo sufre y claro, no en la persona que lo hace. ¿En qué punto una persona que lo sufre crees que empieza a sentirse que lo supera? ¿Qué tiene que pasar? Pues se complica esta pregunta, porque es que yo tampoco creo que lo haya superado hoy en día. Aprendes a vivir con ello. ¿Pero en qué punto sientes que estás aprendiendo a vivir con ello? Con el tiempo. Con el tiempo, con las experiencias, es decir, yo
El miedo a hablar en una clase lo perdí cuando llevaba 30 charlas. El miedo a hablarle a una cámara lo perdí cuando llevaba no sé cuántos vídeos, ¿no? Eh, claro, no es lo mismo hablar en una clase con 25 niños que hablar en un programa de televisión que tiene, ¿cuánta audiencia tendrá? O en ese podcast que lo puede ver un montón de gente. Y lo verá un montón de gente. Entonces, es algo que es con el tiempo y poco a poco te vas haciendo una persona más fuerte, y también cuando tienes un apoyo positivo, pareja, familia, amigos, es una continuidad de factores. Vamos a terminar esta sección dándote una varita mágica. Venga. Si tienes la varita mágica en poder cambiar lo que sea en el sistema educativo, en lo que pasan con estos chicos, ¿qué cambiarías? Poner una ley de acoso escolar y que los menores de 14 años sean imputables. Porque hoy en día los menores de 14 años son inimputables. O sea, claro, das una brecha abierta a que hagan lo que quieran. Esas son cosas que tienen que cambiar. Y la ley de acoso escolar, empezando por el protocolo, porque se establezca correctamente, porque lo apliquen de manera correcta y porque los ítems que hay dentro del protocolo parecen de broma, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que yo haría como una varita mágica, y luego también que pongan recursos. Me parece una vergüenza que en lo que los que están arriba lo único que hagan es recortar en dos cosas esenciales para la vida, que es la educación y la sanidad. Si fuesen imputables, ¿qué debería pasarles? Bueno, que tuvieran actos legales. O sea, hoy en día si haces algo como menor de edad, todo lo que tiene una responsabilidad civil va a los padres, va a los tutores legales. Pero, por ejemplo, cuando hacemos una charla, les explicamos, esto en secundaria, les explicamos que no van a ir a la cárcel ahora, pero sí pueden ir a un centro de menores, ¿no? Y si la condena que tienes es importante, cuando cumplas 18 pasas de un centro de menores a una prisión, ¿no? Pero hay muchos que lo tienen así como un poco como como ellos ya saben que son inimputables y son intocables, y esta creencia ya se está dando a conocer y ellos ya lo saben, y más con las redes sociales que saben todo. Jugamos con una pieza que nos está salpicando también en la cara, porque se sienten que pueden hacer lo que les dé la gana y no van a tener ningún tipo de consecuencias, ¿no? Y eso es lo que yo creo que debería de cambiar. Tenemos muchísima tela que cortar en la entrevista de hoy. Nuestra psicóloga Rocío lo va a analizar al final de la entrevista para darle, sobre todo, daros tips a las personas que nos veis si empatizáis con esto, y a los papás y mamás también. Vamos con Cuando nadie me ve, con la sección en la que yo te voy a lanzar algunas palabras, sentimientos, sensaciones, y tú me dices qué te indica y cómo lo vives, ¿vale? Venga. La primera palabra que te lanzo es empatía. Empatía. Amor. Creo que estamos en un punto social en el que tenemos muy poco amor, y para mí la palabra empatía significa eso, el querer conectar y ver que no lo estamos haciendo de manera correcta. Ser consciente también que no estás solo. También. Creatividad. Creatividad. Podríamos decir la palabra bullying, esto que lo estaba hablando. ¿Ah, sí? O sea, es decir, lo que te he comentado anteriormente, esto de que hay mucha gente que sufre acoso y es la persona más creativa del mundo. Para mí la palabra creatividad me viene bullying, pero yo creo que es por lo que he vivido, ¿no? A lo mejor otra persona te dice... El ser diferente. El ser diferente, el marcar la diferencia. ¿Sabes? Eso, sufrir acoso por marcar la diferencia es muy típico. Injusticia. Dolor constante. Por un poco también el ver que quieres encajar y quizás no te dejan encajar. Decepción. Miedo a querer tener o creer que tienes a gente que te apoya, que te quiere y que está a tu lado, y te das cuenta de que no. ¿La has experimentado? Sí, muchas veces. Muchas veces. Sí. Tanto en amistades que parece ser que te querían o que te ayudaban en algún proyecto y lo único que querían era pues lucrarse de algo, o en el hospital me ha pasado muchísimas veces. He visto muchas injusticias, he visto muchas
faltas de empatía y de ética. Y sí, o sea, lo he vivido y muy recurrente, he de decir. ¿Cómo te afecta a día de hoy? Pues imagínate. Por una parte me afectó en su momento, pero también he intentado aprender a vivir con ello. O sea, no puedes estar constantemente con una marca así. O sea, o aportas o apartas, ¿no? Y a veces, pues el querer ser buena persona, que eso es algo que también sigo intentando aprender, el querer ayudar tanto a la gente conlleva que te lleves palos en la vida como estos, ¿no? El que no todo el mundo te ve como una persona que ayudas y te ven más como una persona que se pueden aprovechar. Esta parte la terminamos con una mucho más positiva, Uh-huh. que creo que para ti va a significar bastante, que es apoyo. Apoyo. Pues mira, esto lo digo en algunas entrevistas y demás, lo voy a relacionar mucho con pilares. Pilares esenciales en la vida. Sin apoyo en la vida en general no vas a obtener nada. O sea, hablamos de la soledad y que es muy importante estar solo y sí, ok, perfecto, te lo firmo. Pero si no tienes a gente que te acompaña en el camino, vas a tener problemas. Yo, por desgracia de la vida, hace 2 años perdí a mi papá y a mi mamá y lo hablo en los podcasts y las entrevistas porque es algo que te puede pasar, ¿no? Y es algo que... Es algo que te va a pasar. Ojalá que sea lo más tarde posible. Exacto, sí, es algo que te va a pasar, desgraciadamente. Y es natural, es algo de ley de vida. A mí me ha pasado demasiado pronto, me pasó con 22 años. Y para mí el apoyo, mis pilares fueron ellos. Siguen estando, por mucho que no los veamos, ¿no? Pero si hablamos de esa palabra, para mí papá y mamá son los que me vienen a la cabeza. Os recuerdo a vosotros que podéis utilizar nuestra inteligencia artificial y guía para la ansiedad para ayudaros a mejorar poco a poco en todo aquello que estéis sintiendo y estéis empatizando con Brian. Hemos hablado antes sobre Jim Carrey, Brian, es Sí. el pilar fundamental sobre el que hemos montado el podcast con sus películas y con su influencia en mí, influencia en salud mental. Vamos con la sección La Máscara ahora, que creo que contigo es muy representativa, y vamos a enlazarlo con poder seguir ayudando a las personas que nos ven. En cuanto a que, siendo pequeño, ¿cómo eres capaz de ponerte una máscara para ocultar en casa todo lo que estás sufriendo? Pues muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que no era consciente de que tenía esa máscara. Simplemente fluía e interpretaba lo que para mí era normal, ¿no? Entonces, claro, no sería tanto una máscara, sería más una coraza de intentar ser fuerte o intentar ser valiente, esa figura que nos hacen ser, ¿no? Pero que cuando realmente no es así. De hecho, en las películas de Jim, que fuera de lo que es la película se puede ver que es una persona que le ha sufrido mucho también, pero luego tiene el clic de conectar con tanta gente, ¿no? Y ser o transmitir esa felicidad. Yo creo que iba un poco por ese camino. Por muy mal que lo estuviera pasando, tenía un clic interior que no sé muy bien cómo se activa, ni es como una especie de superpoder en el que intentaba desconectar, ¿no? ¿Tú cuándo creías que llevabas la máscara? ¿En el cole o en casa? ¿Solo? En casa. Solo no, porque como decía, mi habitación era mi castillo y era mi mundo, mi cueva de soledad y de tranquilidad. Ahí no podía entrar nadie. Hoy en día la cosa cambia con el ciberbullying. Pero luego, cuando hablaba con mis padres, pues intentaba tener esa máscara hasta que luego la máscara fue cayendo, ¿no? En la escuela intentaba ser yo, intentaba encajar, intentaba ser un niño, que al final era la idea. Lo que pasa es que no me dejaban. Es curioso porque intentabas encajar siendo tú, cuando Sí. realmente intentas hacer lo contrario. Normalmente para encajar te empiezas a poner máscaras y para no ser rechazado. Pero tú eras... Yo intentaba ser yo, o sea, yo no intentaba ser nadie porque no... O sea, yo crecí siendo un miedo, o sea, siendo un niño con miedo y donde siempre que iba a una escuela lo que recibía era insultos, críticas y en ocasiones muy agresivas, agresiones físicas. Entonces, claro, yo no sabía qué hacer para encajar en un grupo. Lo mejor que se me daba y lo mejor que podía hacer era ser yo mismo. Y parece ser que eso era un motivo para meterse con esa personita que era yo, ¿no? En aquel momento. De hecho, yo tenía miedo escénico y conmigo se metían muchísimo. Y ahora mírame.
no me callo. Bueno, y te dedicas a esto. Y me dedico a esto, o sea que... Todo tiene un porqué. Y Sí. si has vivido todo eso es porque hay muchos jóvenes que a los que vas a impactar y vas a mejorar su vida, estoy seguro. Esperemos que sí. Si me viese mi profesora de teatro, ahora mismo, me aprobaba. Vamos a contar una historia para conocer qué te ayudó a salir de ello. Hemos ahondado ya mucho en tu historia de bullying. Vamos a intentar evolucionar con lo que te sientas cómodo compartiendo con nosotros para que las personas que nos ven puedan ver qué te llevó a ti a salir de ahí, que es la sección El Pozo. ¿Vale? Vale. ¿Qué luz te llevó a salir de la situación más complicada que quieras compartirnos? Pues mira, de algo que seguro que conecta mucho con la audiencia que nos escuchará, no implica el bullying, implica muchos conceptos de la vida, que es las autolesiones o el intento de suicidio. Yo pasé por 3 realmente, o sea, 2, 3, sí, se puede catalogar como tal, intentos de suicidio donde simplemente pensé de manera muy recurrente el hecho de, ¿y si me tiro ahí? ¿Qué pasará? Y Tú llegó el momento en el que seriamente pensabas, Sí. voy a hacerlo. Sí. ¿Llegaste Bueno, a intentarlo alguna vez? sí. Y con autolesiones. Y frases que se te venían, como decía, de si me subo a ese sitio elevado, ¿qué pasará? O si me tiro en algún lado de lo que se veía en las noticias, ¿no? En un tren o yo qué sé, o en el metro, ¿no? Que lo tenemos tan fácil aquí en España. En otros países hay unas paredes de cristal y se abre cuando viene el metro, ¿no? Aquí no, aquí está el túnel abierto. Y sí, salto. Pues yo vivía en Barcelona, en San Adrián del Besós. Bueno, pues son flashbacks que te vienen a la cabeza y por suerte, por mucho que me quedase en marcas, aún tengo tengo la marca del boli que me clavaron y demás, pero por mucho que te queden como estas marcas de guerra, vuelvo un poco a lo que me decía. Si no hubiera sido por mi madre que estuvo en todo momento parándome los pies y aquí yo creo que sí que fui suficiente maduro como para decirme, mamá, estoy pensando en hacer algo que no es correcto y ella me paró y mi padre también, es muy posible que no estuviera donde estoy ahora porque tenía un control de la realidad que no era correcto. O sea, Tu propia visión de la realidad estaba tan acostumbrada a vivir en... yo pensé en un momento que era mejor que me apartase, ¿no? Y mi madre me supo dar la vuelta a la tortilla y decirme que el problema no era yo, ¿no? O sea, realmente hubo algo dentro de ti que ante tener tan serio que que podrías ser capaz de hacerlo, pudiste contarlo a tiempo. Bueno, claro, porque, o sea, quiero decir, o sea, el problema que tiene el acoso, no el bullying, sino en general, lo vemos con las víctimas de violencia de género. Cuando una persona con violencia de género sufre ese acoso, tú desde dentro no lo ves, lo ve la gente desde fuera, ¿no? Que te dice, ¿pero por qué no te estás dando cuenta de esto? Y dice, no, yo esto no lo veo. Pues es un poco igual, o sea, cuando tanta gente te hace daño y lo normalizas, al final tú como persona lo que haces es intentar frenar esto que te hacen. Y duele pensar que un chaval tan pequeño pensara con ideas suicidas, pero es que fue tal cual, como te lo digo. O sea, yo pensé muchas veces, también porque a lo mejor lo leía en libros, lo veía en vídeos, pero ese miedo constante pues estaba en mí. Y mi mejor baza en ese momento era, pues me quito del medio. O sea, al final el problema soy yo, ¿no? ¿Qué argumento fue el que te convenció para que, vale, esto no puede estar no está en mi mente? Gracias por haberme dicho esto. Bueno, cuando mi madre me dijo que una frase de no eres tú, son los demás, o no eres tú, son ellos, y bueno, conecté muy rápido con esa palabra y con esa frase y con el abrazo que me hizo mi madre en aquel momento, llorando los dos. También porque cuando acabó la ESO yo me fui, hice un año sabático, no seguí en el curso y también eso me ayudó, ¿no? Un poco a sanar y a tener un punto de vista diferente. Vamos a quedarnos con esa perspectiva de ir hacia arriba ya, de sanar, de que te queda, o sea, tienes toda la vida para hacer todo lo que de verdad te emocione. Sí. Y con esto quiero saber de ti ahora qué es para ti la felicidad. Mira, la felicidad, yo la tengo tatuado el libro, o sea, el título del libro lo tengo tatuado aquí, golpeado pero no derrotado. Para mí esa frase es la felicidad. Es decir, a ti te pueden golpear de muchas maneras, no solamente físicamente, sino económicamente, en la salud, en todo. Cuando te derrotan es cuando tú no sabes levantarte. En el momento que tú te levantas, esa derrota queda en un segundo plano.
Y para mí eso es la felicidad y el margen que yo intento, o la imagen que yo intento expresar en redes sociales. Yo no quiero ser ni influencer ni nada por el estilo. O sea, si la imagen que doy ayuda a llegar a mucha gente, perfecto, adelante. Pero mi mensaje es, si yo lo he sufrido durante 12 años y no lo he tenido fácil, ni económicamente, ni familiarmente, ni nada, y más con la situación que hemos hablado ahora en el podcast, si yo lo he sufrido 12 años, ¿por qué la persona que me está viendo o que está viendo el podcast no lo puede superar? ¿Cuál es la pared invisible que impide que esa persona sea yo? Totalmente, y hay un argumento estoico en lo que yo me estoy metiendo ahora bastante también, que me gusta mucho, y es que no controlas lo que te pasa, controlas cómo te tomas lo que te pasa. Totalmente. Y aquí esa frase que acabas de decir va un poco en relación con la salud mental, ¿no? Jim Carrey, que lo tiene, el tema de la salud mental es un pilar para él, pues esa frase yo creo que marca mucho el estado de salud mental que tenemos hoy en día. Vamos a llevar el ánimo más arriba todavía. Venga. Y vamos a cerrar los ojos juntos, vamos a vivir una experiencia, porque quiero que nos cuentes qué es para ti un día feliz. Pues mira, para mí un día feliz es levantarme con mi pareja al lado e ir a desayunar un café muy caliente, porque me gustan que estén ardiendo, así duran más. Luego irme a trabajar, estar contento con lo que hago, porque al final, si trabajas en un sitio que te gusta, eres feliz. ¿A dónde vas a trabajar ese día? Al colegio. Realizo el trabajo que tengo que hacer, luego vuelvo a casa, voy al gimnasio y la verdad es que soy bastante general, pero comer algo que me guste, por ejemplo, unos macarrones con boloñesa, me gusta mucho, con mucho queso, soy un tipo quesero, con mi pareja también, y tumbarme a ver alguna serie de Netflix para acabar el día de la manera más relax posible, charlar de lo que hemos pasado durante el día e irnos a dormir con la mejor versión de nosotros mismos y hablando de lo que nos ha pasado. Tranquilidad y felicidad a la vez. Sí, yo creo que esa es mi base. Algo que se da casi siempre en la definición de día feliz de todo el mundo es que en algún momento, normalmente al final del día, se comparte qué tal va todo con la persona que más quiere o con tus seres queridos. Yo eso lo tengo como orden, vamos, o sea, el explicarnos cómo ha ido, o sea, con mi pareja, el bona nit, el buenas noches, antes de dormir, el explicarnos cómo ha ido el día y el establecer, pues eso, pues si nos inquieta algo o nos pasa algo, el hablarlo al momento, es lo que nos hace también estar donde estamos. Pequeños momentos que marcan la diferencia. Totalmente. La comunicación es la base de todo. Ahora sí, vamos a ir con Rocío, que tengo que decir que Rocío es bastante especialista en tratamiento de psicología infantil, en aspectos de bullying, así que estoy deseando ver que Rocío, desde el Centro de Psicología Emotiv, qué comparte con nosotros y qué podemos aprender más a nivel técnico de todo lo que hemos hablado con Brian. Adelante, Rocío. Hola, soy Rocío Marín, psicóloga, coach y fundadora del Centro Emotiv. Bienvenidos a todos los seguidores de The Yes Man Show a este espacio de análisis de las emociones y la psicología detrás de la historia personal de Brian Giner. El acoso escolar es un problema grave que afecta a miles de niños y adolescentes en todo el mundo. En muchos casos las consecuencias son devastadoras, incluso llegando al suicidio, especialmente en menores de 30 años. La historia de Brian, quien vivió el sufrimiento del bullying, refleja la importancia de hablar sobre el tema, de brindar apoyo a las víctimas y de cambiar la forma en que se detecta y se trata este fenómeno tanto en las escuelas como en las familias. A través de su experiencia, Brian busca generar conciencia y ofrecer un mensaje de esperanza para aquellos que están atravesando situaciones similares. Hay 5 puntos clave en la entrevista de hoy. En primer lugar, el impacto del bullying en la salud mental. El acoso escolar tiene efectos devastadores. Las redes sociales amplifican el problema, extendiéndolo más allá del entorno escolar. En segundo lugar, la importancia de pedir ayuda. Brian destaca que pedir ayuda no es chivarse y critica la minimización del problema con frases como «son cosas de niños», lo que impide que el sufrimiento de las víctimas sea reconocido y atendido adecuadamente. En tercer lugar, el papel fundamental de la familia. El apoyo de sus padres fue clave para que Brian pudiera hablar sobre su experiencia,
ayudándole a comprender que el problema no estaba en él, sino en los agresores. En cuarto lugar, el activismo y la concienciación. Tras superar el acoso, Brian utilizó las redes sociales y escribió un libro para sensibilizar a la sociedad sobre el bullying, destacando la importancia de detectarlo y tratarlo adecuadamente. Y en quinto lugar, Brian hace un llamamiento a la mejora de los protocolos y las leyes. Aboga por mejorar estos protocolos de acoso escolar, exigiendo un seguimiento eficiente y consecuencias legales claras para los agresores, garantizando el apoyo necesario a las víctimas y castigar el comportamiento abusivo. Excepcionalmente, hoy me gustaría destacar algunos elementos fundamentales en la detección y la prevención del bullying para que esto os pueda ayudar a identificarlo. En primer lugar, el aislamiento social, si el niño evita actividades y se muestra reacio a interactuar con compañeros. El bajo rendimiento académico, dificultades de concentración y calificaciones bajas debidas al estrés. Los síntomas físicos, dolores de cabeza o estómago sin causa médica aparente. Los cambios emocionales, la irritabilidad, la ansiedad, la baja autoestima o sentimientos de desesperanza que no podemos explicar. Y por último, el miedo constante, un temor a ir a la escuela y cambios en rutinas diarias. También comportamientos autodestructivos, autolesiones o pensamientos suicidas. Detectar el bullying de manera temprana es fundamental para poder actuar a tiempo y evitar consecuencias más graves. Padres, psicólogos y educadores debemos estar atentos a los cambios en el comportamiento, la actitud y las emociones de los niños, ya que estos signos pueden ser indicativos de que está sufriendo acoso escolar. A través de esta detección adecuada de un apoyo constante, se puede ayudar a los jóvenes a superar esta difícil experiencia y prevenir que el bullying deje cicatrices permanentes. A todos los seguidores de The Yes Man Show, no tengamos miedo a pedir ayuda. Cuidemos nuestras emociones si queremos vivir mejor. Muchas gracias por tu análisis, Rocío. Creo que podemos aprender muchísimo de hoy, de identificar esos síntomas para prevenir lo máximo posible, de actuar y que esto deje de ser tan normal, que es algo que tenemos todos pendiente y que personalmente me conmueve. Bueno, y que por favor se quite ya el ítem de son cosas de niños. Esto ya, por favor, o sea, ya no son cosas de niños, no son bromas, pedir ayuda no es chivarse, es de ser humano, de tener humanidad. Son cosas que tenemos que ir aceptando y cambiando como sociedad. Ahora sí, Brian, vamos a la parte en la que tú tomas el control del podcast. Me gusta esto. Os recuerdo justo antes de hacerlo, que podéis usar nuestra guía para la ansiedad, nuestra inteligencia artificial, para ayudaros a compartir qué estáis sintiendo de verdad, para identificar patrones que no sean normales vivir con ellos y que os podamos ayudar. Lo tenéis aquí y en nuestra página web. Y te toca lanzarme la pregunta. Venga. O sea, tú eres una persona joven, eres una persona que ha emprendido y que tiene proyectos. Entonces, como cualquier persona que emprende, tiene miedos y lo ha pasado mal. Entonces, me gustaría saber en qué momento, o si lo has sufrido, te has sentido que todo te ha desbordado, que estabas perdido, como si estuvieras en medio de un océano y no tienes ningún tipo de rescate, donde creías que perdías todo. ¿Y cómo has salido de ahí? Es decir, ¿quién te ha ayudado? ¿Cómo has hecho para reflotar, ¿no? Que seguro que mucha gente que quiere saberlo. Perdido duramente, digamos, me ha pasado 2 veces. Voy a decir la más reciente, porque ha sido hace muy poco tiempo, en la que me acostumbré a vivir de una manera en la que no soy yo, fatigado continuamente, física y mentalmente. Y eso ha ido llevando mi estado de ánimo a un punto muy bajo, muy bajo, muy bajo. Y es todo lo opuesto a mí. A mí me gusta ser pura energía, entrar y ser el que hace la broma y poder hacer todo lo que quiera. Pero de repente darme cuenta de que ya no era yo. De que el tener un mal día era lo normal y cambiaba quién era yo. Entonces me sentía una persona desdibujada. Me empecé a preguntar ¿por qué estoy haciendo esto? No me refiero al canal ni mucho menos, pero bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy dedicando mi vida a algo que me está desdibujando. ¿Y es este el único problema? ¿O es que esto me está llevando a tomar peores decisiones en el resto y todo va hacia abajo? El sentirme así de perdido, lo primero que me dijo es, vale, estoy en un punto que ya no controlo, por mucho que sepa del tema y me conozca a mí mismo, lo he identificado, pero ya no lo controlo.
¿Cuál es mi primera salida? Dar un paso atrás y me voy a mi lugar seguro. Me voy a mi casa con mi familia. ¿Quién es mi círculo más cercano? El único que me va a entender. Y aunque esté desdibujado como persona y no esté actuando bien como yo debería, es el único que me va a entender y me va a ayudar. Ahí me fui a ese círculo cercano y ahora, ¿qué pasos tengo que tomar? Y poco a poco aprender del proceso para, venga, por aquí sí. Y el síntoma con el que me lo identifiqué más rápidamente fue cuando me pregunté, ¿a mí qué me emociona? Y ni lo sabía ni lo quería saber. Ahí dije, vale, algo va fatal. Cuando no quieres saberlo es cuando sabes que hay algo que no está funcionando bien. Así que esa es mi respuesta. ¿Te convenció? Me has convencido. Seguro que hay gente que le ayuda, la verdad. Brian, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias por habernos escrito primero, por la intencionalidad de estar aquí impactando a la gente, toda la gente que podamos, y por haber venido desde Barcelona y por compartir tu historia tan transparente. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias. A vosotros muchas gracias por estar ahí. Como ha hecho Brian, si creéis que tenemos que contar una historia de vosotros o de alguien, escribidnos, porque estamos aquí para eso. Suscribiros al canal si os ha gustado, darle a la campanita para que os salga siempre el contenido, dejad comentarios y como siempre os digo, por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.